El viejo ha dicho que la montaña del poder está hueca. Tal Sadum vive en la montaña. ¿Y qué más ha dicho? Que en la parte posterior de la montaña hay muchas cuevas. Un ladrón puede entrar aprovechando la oscuridad, robar a la princesa y huir antes de que la echen de menos. Puede hacerlo un ladrón, pero no un ladrón vengativo. Solo la muchacha. Mataremos a tal Sadum otro día. ¿Conforme? Conan. Estamos en ese momento, María Luisa, antes de que Conan entre con todos sus secuaces a el templo, a ese momento de la orgía, a ese momento tan sumamente espectacular, bien narrado, con esa lucha, con esa música, con esa deshumanización, con los cadáveres abiertos por la mitad, rajados, donde se sufre esa censura que tú indicas y donde se tiene que hacer un gran esfuerzo en los efectos especiales, en los animatronics, la serpiente y tal. ¿Pero no nos cuenta alguna anécdota de ahí? Perdona, pero me parece que estás mezclando secuencias. A ver, dime. Hemos hablado antes de la transformación de Tulsadun en serpiente. Sí. En esta concretamente era muy complicado porque querían hacerlo con un mismo plano, que la cara de Tulsadun se difuminara y apareciera la cara de una serpiente. Y eso es imposible, hoy día posible. En aquella época no podía ser. Y hubo varios intentos, había una persona que, una especie no era un doble, pero bueno, era una máscara de Tulsadun, empujaba la cara de Tulsadun para intentar que luego apareciera la serpiente, que también era otra máscara. Aquello no se podía hacer en un plano, imposible de todo punto, y al final, bueno, pues se tuvo que arreglar en montaje porque no podía resultar. Y era lo que comentábamos, el montaje estaba muy trabajado porque sobre todo en esa escena tenías que salvar situaciones. Claro, entonces cortando en el momento que no podía seguir el plano y pasando a otro y luego volviendo al anterior, y ya así se solucionaba. Ajá. Y luego me hablabas de la otra serpiente, del animatronic, que quizá en la escena del templo anterior, ¿es lo que te refieres? Esa que costó tantísimo trabajo hacer, que se trajeron. No, pero esa porque era muy grande. Bueno, en esa trabajo porque era una serpiente inmensa, y entonces también tenía que luchar con ella Schwarzenegger y toda. Es que era de este tamaño de grueso. Entonces abrazar aquello, bueno, siempre esto da muchas dificultades. Y bueno, también al principio pensaban, es una tontería, pero querían haberla pintado con maquillaje. Y con maquillaje nunca hubiera podido resultar, porque se hubiera despintado al abrazar y tal. Y luego era látex, eran los principios también depende de qué látex, que no se puede pintar con cualquier pintura. Y bueno, esto hubo algunas cosas entre unos y otros de efectos especiales. Pues los efectos especiales, aquí tiene un capítulo aparte, un capítulo especial. El director de efectos especiales fue Rob Hope. Bueno, es que Ron Cobb era el diseñador de dibujos. Es que claro, hay muchos jefes ahí. Ron Cobb era el que diseñaba la parte artística, por decirlo de algún modo, pero físicamente los efectos especiales lo hacen ingenieros, mecánicos, lo hacen quien hace la piel de las criaturas. Es que eso es muy peliagudo. Hay mucha gente, jefe, mucha gente. Ajá. Bueno, hay que dedicarle aquí un apartado a Julián Ruiz dentro de los efectos. Emilio Ruiz. Perdón, Julián Ruiz, el maquillador. Sí, era además cuñado de mi primo. Ese era maquillador. Hay que dedicarle un apartado porque hicimos, él se dedicó exactamente a realizar los efectos, galardonado 3 veces con un premio Goya por distintas películas, y le hemos conseguido hacer una entrevista a su hija.
a Rosa Ruiz, y que nos ha explicado la trayectoria durante media hora, trayectoria de su padre, la intervención que tuvo en Conan, cómo hacía los matte painting, cómo hacía esas pinturas sobre cristal, sobre aluminio, y cómo hizo aquí en Alcazaba, cómo hizo ese efecto de esa ciudad sobre la muralla, que nadie ha conseguido todavía entenderlo. Hablábamos antes en sobremesa que no se entiende por mucho que lo haya explicado. Yo no sé si tú tienes algún dato de eso, tenías algún dato, porque lo vamos a escuchar no ahora, porque si no se alargaría mucho el programa, sino luego ya lo meteremos en postproducción para que cuando se escuche se pueda descargar y tal, esa larga entrevista. Pero ¿sabéis cómo se hizo alguno realmente eso? Si fueron decían antes por maquetas, si fue por pintura. Hombre, se ven en fotografías que son maquetas corpóreas. Sí, pero también trabajaba mucho pintando sobre cristal. Él pintaba sobre cristal. Yo recuerdo esa fotografía que se ve de esa maqueta que se ve con la torre y con las cabezas de serpiente. Esa misma maqueta empezó a pintarla y hacerle los bocetos frente al fuerte de Conan, o sea, al fuerte del Cóndor, porque esa torre, parte de esa torre por donde ellos escalan. Sí, pero en el Cóndor es corpóreo, porque hay una fotografía y se ve perfectamente la estructura sólida. Digo que empezó a pintarla sobre aquello y trasladarla aquí, porque todo iba en base a que las cuevas por donde se ve bajando Conan, en aquella secuencia famosa del puñetazo, del camello, todo eso era la parte de atrás del Cóndor. Toda la parte de atrás del fuerte del Cóndor, que no eran tales cuevas, son unos pequeños huecos que el equipo de decoración, que hoy se hace con fibra y antes era cañizo y escayola, hizo todas esas cuevas. Y sobre eso él trabajaba. Yo es que eso lo veía cómo lo iban haciendo y lo movía de un sitio a otro y con muchas medidas. He tenido la suerte de trabajar con Emilio en otras ocasiones, en otras películas, viendo maquetas, o lo que son ya maquetas más. Pero eso yo recuerdo que eran dibujos pintados sobre cristal. Ajá. Bueno, lo que fuera, desde luego, era un arte espectacular y un gran artista. Es que, perdonar, podía mezclar en un mismo tiro de cámara cristal pintado, con madera, corpóreo, 3D, y podía tener un tamaño pequeño y como lo movía de sitio, pues lo alejaba o lo ponía más cerca. Podían tener hasta diferentes tamaños, no corresponder el cristal pintado al corpóreo. Lo ponía en varios ángulos. Lo ponía entonces, yo recuerdo haberlo visto eso y era, no sé, podías ver aquí un trozo de algo, no sé, lo que fuera, aquí otro, y luego el efecto de cámara era el que te daba pues, lo que veíamos en pantalla. Ajá. Aprovechando ya que estás aquí, Juanito, tenemos una duda de si Gil Parrondo realizó las localizaciones o no la realizó de esta película, de Conan. Yo la duda es una cosa que, bueno, eso nos podría sacar de duda y valga redundancia por lo mejor mi tío, pero yo sí recuerdo, mi padre sí contaba que con Gil Parrondo, no sé si vino exactamente a localizar para esa película o vino a localizar para otra, porque Gil venía mucho por Almería y vino mucho. Viniendo desde el aeropuerto de Málaga hacia Almería, vio el Peñón de Bernal y que hizo a mi padre meterse con el coche por el invernadero a buscar ese peñón, porque un amigo suyo estaba buscando localizaciones para una película y tenía que construir un decorado muy grande y buscaba una montaña similar. Yo creo que tuvo algo que ver con las localizaciones, que viniera él a buscarlas para un amigo o que fuera él hacer la película, que luego por H o por B no la hiciera, pero yo creo que sí tuvo que ver, por conocedor de Almería. Pero es lo que hablábamos antes, es que ahí hay una pequeña disputa también entre quién trajo la Conan a Almería, John Milius o Dino De Laurentiis. Porque Dino De Laurentiis, como había dicho antes, ya había hecho aquí la película de la Amazonas. John Milius había hecho El viento del león. Vicente Escribá, que era el productor español. Vicente Escribá seguramente porque tuvo mucho que ver con eso. Muchísimo. Vicente Escribá y Gil Parrondo, que por cierto, bueno, no, una cosa que no viene a cuento, pero durante el rodaje, la preparación de la película, la señora Escribá falleció aquí en Almería
también. Sí, lo recuerdo. Sí, yo lo recuerdo, lo viví muy de cerca en mi familia porque prácticamente fue en el coche de mi padre, pero Escrivá tuvo mucho que ver con la elección de las localizaciones de Almería. Él conocía Almería perfectamente porque había venido muchas veces también. Es que producción siempre tiene mucho que ver en las localizaciones. Mucho que ver. Mucho, se ponen de acuerdo. Un diseñador de producción, un decorador, un director o algo te puede decir, pero si el productor ahora de ordenador, pero antes tiraba de lápiz y veía que no. Que sí, que sí. No. También. Y ahora sigue siendo igual. Es que parece que en el estudio que estamos haciendo, en la conversación que mantenemos antes de realizar este programa con Juan Gabriel y tal, teníamos esa duda de si Parronda había sido el encargado o no, y estamos recopilando información de un sitio y de otro. Tú dices que posiblemente sí. Yo tengo que decir que hemos tenido la posibilidad de hacer una entrevista que también se escuchará posteriormente, la subiremos, que le realicé el otro día gracias a los amigos de Almería de Cine, a Julián Mateos, que ha sido fue encargado de atrezo de esa película y de tantas otras, y nos contará su experiencia. El que ha cedido el material para la exposición de aquí de la Alcazaba, que después hablaremos brevemente de ella, y él confirma en la entrevista, se podrá oír, se podrá escuchar, que fue Gil Parrondo el que hizo la elección de sitio. Esto es labor de varios. No puedes decir que Gil lógicamente conocía esto, pues si se le pregunta podemos ir a Almería, pero para mí producción son los que tienen la última palabra casi siempre. Y aparte que lo conocen, igual que conocen Almería, conocen Granada, conocen todo. Entonces, ¿qué es lo ideal para la película? Este sitio, el otro y el otro. Y las localizaciones son así. Se va a 50 sitios y en Conan concretamente se estuvo en muchos sitios. Esto es labor del Departamento de Arte y de Producción, que Sí, lo acepta. exactamente. Si no lo aceptan, no hay nada que hacer. Es que Conan, por lo que yo tengo entendido, pasó un poco más o menos como con Leone. Se peinaron España entera, de arriba abajo y de izquierda a derecha, para buscar las localizaciones. Porque tenían que haberlo hecho en Yugoslavia. Pero Aparentemente sí. Aparentemente, pero tenían el problema de los Balcanes y tal. Y de hecho, bueno, hay que decir que hay una anécdota con la rueda esa de la que tiran de Conan durante esa infancia, que estaba diseñada para que allí rodara tal y cual, específicamente para que el terreno y tal, y que cuadró mucho más aquí en España, de tal forma que la equilibraron perfectamente. Y cuando fue a probarla Schwarzenegger le empujó con el dedo y eso iba como la seda, de tal forma que el mástil de atrás le dio en la espalda y lo tiró. Así que grabaron esas escenas montándose en la rueda y haciendo contrabalanceo en dirección opuesta, ¿no? Una de esas cosas que salieron diferentes, como lo de la nieve, que se vinieron por la nieve y luego no nevó hasta el mismo día de la grabación, etcétera, que al final le cuadró mucho más todo esto venir a España, ¿no? Es que el mundo de la producción tiene mucha El dinero. Muchas complicaciones, ya eso, el dinero. María Luisa, quería preguntarte por esa escena que tú nos has comentado antes, la anécdota de esa escena del templo, de lo dificilísimo que fue luego montarla por la cantidad de rodaje que había hecho y que se hizo. ¿Cómo fue aquello, el final de Cuando Conan? se quema el templo, pues eso es lo que había comentado. Es que no recuerdo si lo he comentado yo aquí, que ponía, concretamente era esa la secuencia que más cámaras han puesto en John Milius, para poder tener, porque además era un plano. Y una vez que el fuego empieza por abajo y sigue, no se puede, o sea, no hay vuelta atrás. Solo hay una oportunidad de rodar aquello, y si funciona bien, y si no funciona, 20 y tantos millones que creo que costó hacer el templo. Entonces, la gente, en términos generales, todos, yo aquello fui a verlo cómo se rodaba. Y fuimos todo el equipo de montaje porque era por la noche. También se tenía miedo de que aquí siempre hay mucho aire, y el fuego y el aire, pues puede ir el fuego no en la dirección que se quiera. Entonces todo el mundo estaba bastante
bastante preocupado porque es un plano nada más. Y bueno, hubo suerte, empezó aquello el fuego desde abajo y fue hasta donde tenía que ir. Y la dificultad de montaje es el hecho de que como había tantas cámaras, por los problemas que podía haber y porque John Milius trabajaba con muchas cámaras, pues luego a la hora de montar no sabías por dónde empezar ni por dónde terminar. Pero más problema hubo cuando, o sea, más que la del fuego, que dentro de un orden era empezar el fuego y cuando ya funcionó y tiró la cabeza y eso pues ya estaba solucionado, era cuando iban las otras secuencias también en el templo de los acólitos para arriba, para abajo, para en medio, subiendo, bajando, que John Milius usaba muchas cámaras y la dificultad que no teníamos tiempo para ver todo lo que rodaba de estas secuencias. Entonces, bueno, se ponían a un lado. Y luego Dino de Laurentiis tan contento porque así había menos que montar en términos generales. Hablando de montaje, hablando de todo esto de lo especial que fue el montaje y la música Es maravillosa. Requiere un capítulo especial. Juan Gabriel, creo que tenemos unas declaraciones. Cuéntanos Sí, Luis Miguel Carmona es un escritor y crítico de cine, experto en música de cine, ha publicado varios libros sobre el tema y nos hace un pequeño análisis de la genialidad creativa en cuanto a la música de Conan, la música de Basil Poliduris. Pues la banda sonora de Conan realmente fue un hito dentro de la música de cine, sobre todo porque recogía, digamos, el sinfonismo que había traído otra vez John Williams con La Guerra de las Galaxias en 1977. La banda sonora está compuesta por Basil Poledouris, que fue un compositor convertido en mito a partir de este trabajo y que era un tipo realmente fascinante en como su personalidad y sobre todo su forma de entender la música de cine. Él había conocido al director John Milius cuando estudiaban ambos en la Escuela de Cine de la UCLA de California y bueno, luego se encontraron años después cuando John Milius empezó a dirigir películas y en una película extraordinaria que es El Gran Miércoles, que tiene una banda sonora estupenda de Poledouris también, y luego a partir de Conan pues se volvieron a reencontrar Adiós al Rey y Amanecer Rojo, que fueron películas muy polémicas por, digamos, la temática un poquito patriótica que tenían, ¿no? La banda sonora la grabó con 2 orquestas por separado, cada una en diferentes ciudades, y luego la música pues la unió en una sola orquesta en los estudios de Roma. Poledouris para esta banda sonora pues estudió música y ritmos de instrumentación de la época y realmente el resultado pues es absolutamente impresionante. Como se puede escuchar, la banda sonora se parece al tema que sale en el partidazo de Movistar Plus, pero esa es Total Recall de Jerry Goldsmith, que le hizo, por decirlo fino, un homenaje. Poledouris hizo una suite de este concierto de Conan en el Festival de Úbeda en julio del 2006, ya cuando estaba enfermo y murió pocos meses después. Pero vamos, siempre nos quedará su recuerdo y su gran humanidad para esta banda sonora que es, bueno, pues eso, un auténtico clásico. Juan Gabriel, esto no es Conan, ¿no? Esta es la de Desafío Total, Desafío ¿no? Total, sí, otra de las grandes películas de ciencia ficción de los 80, protagonizada también por Arnold Schwarzenegger, dirigida por Paul Verhoeven y donde Jerry Goldsmith, pues, bueno, hizo, como decía Luis Miguel, un poco, entre comillas, un homenaje, porque claro, yo creo que esto se acerca, no sé qué pensáis vosotros, pero se acerca
poquito. O un poco muchito, mucho, o un muchito al plagio, ¿no? Es que es exactamente igual la estructura. Lo único que aquí hay sintetizadores, es un sonido más eléctrico, ¿no? Como más futurista. Y en la parte muy parecido. inicial, el principio, luego esa sinfonía cuando sigue la fanfarria no lo imita, ¿no? Pero mira, yo traigo otro tema de la banda sonora de Conan. Mira, a ver. Este tema quizá el menos conocido, pero me resulta especial por la historia que tiene detrás. Poledouris es amigo de John Milius cuando graba la banda sonora. Quería hacerla a Ennio Morricone. Se la quieren ofrecer, se la ofrecen, pero John Milius dice no, tiene que ser mi amigo, que yo he estudiado con él, señor Poledouris. Cuando le encargan la banda sonora tarda un año en realizarla. Un año, y le entrega a Milius solo los primeros 8 compases de las distintas partituras que había, porque a diferencia de otras bandas sonoras, esta banda sonora no repite el leitmotiv en cada una de las composiciones posteriores, sino que está hecha para que el montaje sea excepcional y narre perfectamente la acción y narre lo que está sucediendo según en cada situación. Por ejemplo, cuenta él que en esa escena de la rueda utilizó mucho metal, instrumento de metal, utilizó gones chinos, utilizó rayaduras, raspaduras, etcétera. Que utilizó para la música de la orgía, esas corales que se escuchan, una serie de flautas, porque su hija estaba estudiando flauta en ese momento en el conservatorio. Utilizó folclore y se basó en la música nacionalista, en el nacionalismo. Pero sobre todo esta que estamos escuchando, esta pertenece al funeral. Pasa desapercibida dentro de la banda sonora del funeral cuando Conan muere. Pero es que él la compone, estaba un momento en el que estaba un poco, vamos a decirlo, encasquillado, y su mujer y su hija se van de viaje en avión a Florencia. Y en mitad del vuelo, él está durmiendo y tiene un sueño en el que sueña que el avión se estrella, se cae y mueren su hija y su mujer. En cuanto despierta del sueño, se va corriendo y escribe la partitura del funeral de Conan. Fue motivo de inspiración, es decir, todo lo que hay detrás de la película, de la música y sobre todo de la cultura de Conan. Y bueno, yo creo, para ir terminando, tenemos que terminar. ¿Algo que nos dejemos en el tintero que queréis comentar antes de terminar ya con Conan, con la película? ¿Algo, María Luisa, que se te haya quedado? Estaba pensando, no sé si tú recordarás, ahora que has hablado de la muerte de esta gente, ¿no fue en Conan cuando murió el hermano de Rafaela de Laurentiis? Sí, también. Es que recuerdas del tío de Laurentiis. Bueno, me acuerdo un poco de Rafaela. Yo era muy, me parece que fue crío. estando en la película que no estoy segura si fue un avión que se estrelló también. Y es un hermano un hijo de Dino de Laurentiis, hermano de Rafaela. Sí. Me parece que estábamos en la película porque recuerdo que el tío es el que me lo dijo a mí. Creo que sí, ahora que has hablado de esto. Bueno, por meter otro elemento que nos ha mencionado, la de exploit, de películas de explotación. Claro, dejamos que ahí, es- sí, que sí, es hay que experto decirlo, hay que Conan, decirlo. Porque hay hay que decirlo. millones de películas que, al albor del éxito de este título, pues empezaron a salir culturistas debajo de las piedras, en taparrabos y con espadas gigantes, matando pues todo tipo de, no sé, de fieras y de enemigos. Hay muchas, no sé si tenéis alguna favorita. A mí me hizo mucha gracia Ator, esa producción italiana que llegó hasta cuatro secuelas que matando arañas en stop motion y con animatronic y con cadáveres levantándose de sus tumbas, eliminándolos a espadazo limpio. Yo me quedaría con una película que también se hizo en Almería y que es una especie de Conan en femenino y en feminista, que es Undra. Que no sé si en esa, Juan, también
también Sí. estuvisteis por ahí también, Sí. protagonizada por Lauren London, si no recuerdo mal, dirigida por Matt Zimber, y otra peli también muy sui generis, muy particular, y donde se aprovecharon muchos de los decorados y localizaciones idénticas de la película de Conan. Claro, y se rodó mucho en el Fuerte del Cóndor, aprovechando lo que había quedado de las localizaciones de Conan. Mucho. Que se nota muchísimo en estos exploits como la carestía de medios en los vestuarios y todas estas cosas, ¿no? Porque había algunos Conan que daba pena verlos. Bueno, nada más que nombrar ya la secuela de Conan, Conan el Destructor, donde ahí realmente pasa de ser de una película de espada y épica a ser realmente espada y brujería para la familia. Una película más destinada a ser una princesa prometida, a ser un producto más familiar que ese producto lleno de filosofía, como acabamos de mencionar. No olvidemos que en esa época apareció luego El Señor del Acero, apareció El Poder de un Dios, aparecen películas como El Señor de las Bestias, que eso fue una gran película posterior. Y hablábamos el otro día de una Incluso película que decía el señor Iron Master, la Master. Guerra del Hierro, que es una mezcla entre En busca del fuego de Jean-Jacques Annaud y, bueno, pues todo los Conan y todo ese mundo. Sí, o sea que hubo muchísimas y fue una corriente. Hoy día esto sería impensable. Me viene a la cabeza también Los Bárbaros, no sé si la recordáis, que esa ya es tardía, con los gemelos estos que también eran culturistas, y hay un mundo ahí enorme y muy cinéfago, diría yo, ya más que cinéfilo. Cierto. Mencionar simplemente las escenas eliminadas, de que el metraje era más largo y había ahí una serie de escenas eliminadas que se pueden ver, por ejemplo, en los extras del DVD. Una un poco más banal, donde se ve a Conan antes de esa batalla final, recordando de cuando era niño y cuando iba con su padre a comer moras. Y iban al bosque y cogía moras y hablaba, porque aquí en Conan no se habla como nosotros hablamos. Aquí en Conan se habla haciendo poesía y rezando. Siempre hay por Kron, por no sé qué, por no sé cuánto. ¿Y tú a quién adoras? Y el poder del acero y el hombre y tal. Siempre evocando, repito, épica y rezando. Es decir, un rezo propio a cada uno al que adore, o pensando en una época de medievo, época antigua, pensando en el futuro. Pues él hablaba de que llevaba 20 años en esa escena eliminada. Me parece muy curiosa porque llevaba 20 años, dice, arrancando cabezas y no sabía por qué. Que él lo único que quería era volver a comer moras con su padre. Es decir, falta esa escena que termina de cumplimentar ese momento en el que se encomienda a Kron y dice: Kron, si estás conmigo, bien, si no, que te den, ¿no? Una especie de justificación. Luego resaltar esa escena que hace ese cameo aquí, en Almería, en Alcazaba, ahí al lado, aquí un poco más arriba, si no me falla la orientación, John Milius, que aparece haciendo un cameo vendiendo pinchitos morunos de lagartija. En un puestecito. Bueno, no sabemos si serían morunos, ¿eh? Bueno, yo qué sé. Lagartija. No lo digo, es un mundo. Si era lagarto o como era la época lagartija hibernia, eso ya sí sería más factible. La eliminaron también, no la sacaron al final. Y esa escena que al final de Max von Sydow, el rey, que nos hemos olvidado de él, que manda a rescatar a la princesa. Hay una escena en la que la guardia se ha vuelto de otra religión, se ha vuelto aficionada al lado oscuro, a los malos, y lo matan. Esa escena, justo después de que Conan se vaya a buscar a su hija, se repitió hasta 5 veces, porque cada vez que le hincaban el puñal a Max von Sydow no salía la sangre. A la quinta, cuando le hincan el puñal, sale la sangre y claro, ya lo que hace el hombre es descojonarse, no hace otra cosa, porque ya estaban tan aburridos de que no saliera sangre y al final pues decidieron, bueno, no ha salido bien, pues la eliminamos. Yo no sé si esa escena ese rollo llegó a tu poder o no llegó a tu poder. No lo recuerdo. Pues, los extras del DVD se pueden ver, están ahí. Bueno, pues estamos llegando ya al punto final. Parece que se nos ha ido un buen rato, más el extra, que luego se podrá ver. Pero no queremos irnos, María Luisa, si Juanen y los amigos de Almería de Cine quieren tener un detalle, un reconocimiento contigo por habernos hecho esta visita, estar en el programa y estar aquí. Oye, qué bien. En Almería de Cine. Pero entonces, qué chicos más majos, ¿no? lo voy a llamar para que vengan
¿vale? Y Pero si yo estoy encantada. seguimos hablando de Conan. No, No, pero hay más películas que Conan. Yo, Sí, Conan, eso pues sí. ese, pues bien, pero hay más, hay más. Pero, oye, esto lo voy a abrir, voy a ver qué es. Cógete el micro. Que decía que dentro de la modestia de Almería Cine, pues queremos que se lleve Muchísimas este detalle gracias. que son unos diseños de Iván Zoido. Está bien, está Y simpático. este viene muy al caso porque Sí, aúna claro, las claro. dos cosas que hemos estado viendo, Qué Conan el lindo. Bárbaro y unido a la figura del Indalo de Almería. Pues está muy lindo, me gusta, me gusta. Y en esa misma línea, pues le queremos dar también a los dos grandes profesionales de radio que han estado con nosotros, a Juan Pablo, muchas gracias, Muchísimas gracias. por venir desde gracias. Jaén, Muchas y a gracias. Juan Gabriel, y a nuestro queridísimo Juanito. Tengo que confesar que las de Conan se acabaron, pero así aprovechamos para resaltar otra vez la gran filmografía de Juan, y otra de las grandes películas en las que trabajó fue Indiana Jones y la Última Cruzada. Y aquí tiene de nuestra parte. Oye, un gran aplauso, ¿no? Gracias. Pues Juan, no te vayas, que tenemos que cerrar el programa y tenemos que cerrarlo con la exposición. Tienes que hablar de la exposición porque aquí no solo hemos venido a grabar el programa, hemos venido a disfrutar, esta mañana hemos disfrutado de un gran recorrido por la Alcazaba, por la exposición temporal que se os ocurre. Ponte los cascos, sí, ponte los cascos. Esto es riguroso directo, esto es, da igual el que te pongan, los dos se oyen, por ahora. Por ahora los dos. ¿Cómo se ocurre esto que a la misma vez os felicito por la gran iniciativa de fomentar y potenciar el gran legado cultural que tiene Almería en el cine, en esa época de resurgir, no solo en el western, que toda la gente desconocemos y se emplaza a Almería como el western, sino aquí, en un conjunto histórico monumental como la Alcazaba de Almería, donde se han rodado muchísimas películas que la gente desconoce? ¿En qué ha consistido la exposición? Y cuéntanos qué películas se han hecho por aquí. Bueno, la exposición, nosotros vamos a hacer ya 17 años dando la castaña ya por recuperar el legado cinematográfico de Almería, en unos años en que no era tan conocido. Estaba más olvidado que en los años anteriores al nuevo resurgir que hubo a partir del rodaje de Éxodo en el 2013. La clave fue Exodus, ¿no? Bueno, ese fue el resurgir en Almería, donde se volvió a poner de moda hablar de cine en Almería. Nosotros empezamos en una época en que era muy difícil hablar de cine, y a partir de eso la prensa local está loca por tener una noticia que llevar a portada, aunque sea un rumor de rodaje. En concreto, la idea de la exposición surgió a partir del rodaje de Resucitado, que lo hemos comentado esta mañana en la visita, que se rodó aquí como Clavius, y que veníamos mucho a ver el gran decorado que se hizo en el Barranco de la Hoya, y veíamos que los visitantes de la Alcazaba no sabían qué era aquello, pensaban que era una restauración de la muralla. Entonces ahí realmente surgió la idea de que el monumento tenía que mostrar a los visitantes el gran pasado, la gran historia cinematográfica de la Alcazaba. Se planteó como una idea, una sugerencia al director del monumento, y él fue quien dijo de hacer una exposición. Algo muy difícil en Almería, porque realmente en Almería no se cuenta con material y objetos, y ahí se desencadenó un trabajo de 6 meses que realmente ha sido apasionante para todo el equipo. ¿Qué podemos ver en la exposición? ¿Qué se puede ver en la exposición y qué narra la exposición? Pues en la exposición, aparte de paneles con el desarrollo el espacial de la Alcazaba, todos los recintos del monumento y sus accesos y las murallas, hemos hecho un recorrido por las producciones más importantes, y lo más significativo, que no ha existido hasta la fecha en Almería, pues la colección de objetos originales de películas que hemos podido traer. En este caso
material de rodaje de Resucitado cedido por la familia Contreras de Tabernas. Y luego tenemos objetos de atrezo de Patton, de Conan. El casco y la fusta el casco y la fusta de Patton. Varias espadas y un escudo de Conan. Hay un sarcófago de una gran película de Mark von Sydow. De Marchar o Morir, que además está expuesto a menos de 10 metros de donde se rodó realmente la escena. Y eso nos lo ha cedido Julián Mateos, uno de los grandes atrecistas españoles que tiene mucha vinculación familiar con Almería. Aparte de documentos, que he visto también documentos de archivo y de hemeroteca de La Voz de Almería, y como te digo, ha sido un proceso muy largo de documentación, de investigación, y la verdad es que estamos muy satisfechos por el reconocimiento del éxito de público. Pero Juan, lo mejor que tenéis son todos los localizaciones y emplazamientos que hemos visto a pie de fotografía, paseando por ellos, donde las 3 princesas de Juego de Tronos se han fotografiado, han estado, donde se ha rodado Juego de Tronos aquí al lado, justo al lado de la charca que hay aquí, en el estanque. Sí. Hemos visto donde se grabaron otras películas y son emplazamientos únicos. ¿Qué películas? Cuentan un poco cuáles se pueden ver. Pues en el recorrido por dentro de la Alcazaba se pueden ver, porque una de las grandes satisfacciones que nos va a quedar, la exposición tiene una limitación temporal. De hecho, se inauguró en julio, terminaba al final de enero y se ha prorrogado hasta el 29 de abril. Va a completar más de 9 meses y medio. Pero, sin embargo, la Alcazaba, con nuestra ayuda, ha creado una visita temática de cine, algo que no existía antes, y esa va a sobrevivir a la exposición. Entonces, en esa visita pues se ven localizaciones de Patton, de una película de Manolo Escobar, de Conan, de Juego de Tronos, de un montón del Viento y el León, un montón de películas rodadas dentro del recinto. Es otra forma de acercarse al monumento y a la vez de conocer la gran importancia cinematográfica de toda Almería. De toda Almería. ¿Hay algo ya en mente para próximamente? Sí. Por parte de Almería. Sí, hay. Lo que pasa es que como Juanito aquí, no lo puedes decir. Haciendo como Juanito el icono de la cremallera. Bueno, esperemos poder contarlo también y estar. Es que da mala suerte contar esas cosas. Sí. Lo que está por venir no se debe contar. Pero bueno, yo es que le rezo a Kron y no creo en la mala suerte. Ya, pero tú no crees en Kron. Bueno, hay que decir que os lo habéis trabajado muchísimo, que está fenomenal. Yo personalmente os quiero agradecer cómo nos habéis abierto las puertas al programa Remake de los 80, el buen trato que nos habéis dado, la oportunidad, lo bien que hemos conectado, que lo que une el cine, espero que ni ningún humano, ni ningún dios, ni ningún acero lo rompa, ni lo desate, ¿no? Te vuelvo a felicitar nuevamente, agradecer muchísimo a María Luisa que haya estado aquí con nosotros, a Juanito, que ha sido un placer, un auténtico placer, seguro tiene un montón de anécdotas. Me va a perdonar que te llame Juanito, pero no. Te llama todo el mundo así, todo el mundo me llama Juanito, todo el mundo. O sea, yo soy... Es que cuando dicen Juan no miro. Yo soy Juanito. Agradecer a Juan Gabriel también, sobre todo agradecer al público que ha estado aquí, aguantando este rato. Espero que no se haya hecho muy largo, que os haya gustado, que haya resultado interesante, que algo haya salido de provecho. Agradecer a los oyentes que luego han escuchado y están escuchando este programa y que por supuesto espero volver que muy pronto por aquí y que vuestra campaña, vuestra empresa siga adelante. Muchísimas gracias por todo y a los oyentes de Remake a los 80 os espero en otro nuevo episodio, pero eso es otra historia.